Bueno, como les decía, estamos llegando casi al fin de la serie de mandamientos. Estamos por el número 9, el penúltimo, ¿sí? El domingo pasado escuchamos hablar del mandamiento no robarás y David nos exponía la palabra, pero hoy nos toca un mandamiento que si nosotros o un pensamiento generalizado, podríamos decir que es uno de los mandamientos que pareciera que menos se habla en la Biblia. Pareciera, ¿no? Pero cuando empezamos a estudiar, a indagar, vemos que Dios se ha encargado de dejarnos en la Escritura muchísimos pasajes que nos habla de este mandamiento, ¿sí? Se escucha hablar mucho de no matarás, no adulterarás, no robarás, y los que se refiere a la relación con Dios, pero de este mandamiento realmente hasta no codiciarás, hasta es mencionado, pero pareciera que no darás falso testimonio, que es el número 9, no tuviese, pareciera, no tanta trascendencia, pero lo que Dios da tiene trascendencia, lo que Dios habla tiene trascendencia en la Biblia. Y en su economía de escritura, Dios es muy conciso, no anda malgastando palabras, ¿correcto? Él da en la tecla, dice pocas palabras y tiene consecuencias eternas para nuestra vida. El número 9, lo voy a leer en la versión Dice el número 9, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios, estoy nombrando el 4, disculpen, iba a decir algo del 4 también. Dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Así de cortito, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y saben una cosa que me llama muchísimo la atención, porque la palabra, en los 10 mandamientos, la mayoría de las personas o de los estudiosos lo dividen en 2 partes, generalmente, ¿sí? Que no hace tampoco al tema, no viene al tema, pero principalmente la primera parte, que son los primeros 4 mandamientos, están referidos en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿sí? Los primeros 4 se refieren a Dios, ¿sí? Y los otros 6 se refieren al semejante, al prójimo. Comenzando el número 5, honra a tu padre y a tu madre, y así, no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Pero lo curioso de esto es que en cada una de las 2 etapas, en la primera, que es nuestra relación, que habla de nuestra relación con Dios, se repite algo muy interesante, el uso de la lengua, el uso de la palabra. Y recién el que leí, el número 4, dice, no pronuncias el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Así lo dice esta versión. Es decir, está hablando de pronunciar el nombre de Dios a la ligera. Porque Él no va a tener por inocente a aquel que pronuncie el nombre de Dios a la ligera, ¿sí? La versión de Reina Valera va a decir, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Pero acá me gusta esta versión porque habla de no pronunciar. Y eso está hablando de nuestro hablar, de nuestra boca, de nuestra lengua. No pronunciar el nombre de Dios en vano. Pero en lo que se refiere a nuestro semejante, dice, no dará falso testimonio, que también incumbe a nuestros labios, a nuestra lengua. Entonces es curioso tener en cuenta la importancia que Dios le da, ya sea nuestra relación con Él y nuestra relación con el prójimo, de que por medio está la lengua. Y si Dios lo repite, es porque esto se las trae bastante complicado. ¿Sí? Si Dios está repitiendo esto, se la trae bastante complicado. Miren, una de las costumbres que tenían los judíos para remarcar cuando algo era importante, era marcarlo con comillas, como muchas veces hacemos nosotros, o con negrita, o cursiva, ¿sí? Ellos tenían por costumbre remarcar, de cierto os digo, ¿sí? Cuando habla de la santidad de Dios dice, santo, santo, santo. Es decir, que lo lleva a la máxima exponencia, 3 veces santo, porque Dios quiere remarcar esto, y acá en los 10 mandamientos Dios quiere remarcar que tenemos que tener cuidado con nuestra lengua en nuestra relación con Él y nuestra lengua en nuestra relación con los semejantes. Y quería leerles
una frase que encontré que me llamó muchísimo la atención y quiero compartirlas con ustedes porque hace al tema. No darás falso testimonio de tu prójimo. Acá el sujeto es tu prójimo. Es decir, que todos nosotros estamos incluidos en ese sujeto, tu prójimo. Usted es el prójimo, yo soy el prójimo. Y dice esto, esta frase dice lo siguiente, presten atención, porque a veces consideramos que las palabras van y vienen, las palabras el tiempo las olvida, el tiempo se encarga de enfriarlas, de matarlas, de olvidar. No es así. Dice lo siguiente, a las palabras no se las lleva ningún viento. Qué bueno, ¿no? Contrario a lo que a veces pensamos. Cada palabra destruye o edifica. ¿Escucharon? Cada palabra destruye o edifica. Hiere o cura. Hiere o cura. Maldice o bendice. Qué importante tener esta premisa, que a las palabras nunca se las lleva el viento. Tenemos que tener en cuenta que cuando de nuestra boca sale una palabra, ¿sí?, ya es difícil e imposible que retorne. Cuando de nuestras bocas sale una palabra que lastima y hiere, no tiene retorno. No tiene retorno. Tenemos que tener cuidado con esto, porque podemos dañar a muchas personas y muchos de los que estamos acá, me animo a decir que han sido dañados por falso testimonio de otro. Ya sea un pariente, una esposa, un esposo, un padre, un hijo, un amigo en el trabajo. En mayor o menor medida, estoy seguro que muchos, por no decir todos, en algún momento hemos sido dañados por la palabra de otro. Y es a lo cual Dios en esta noche nos quiere hablar muy profundamente sobre este tema. Pero miren, si vamos a hablar de algún tema, qué mejor que mencionar a las palabras que salen del propio Señor Jesús. Nos vamos a ir a Lucas 10, 25, 37 y vamos a empezar a ver de qué se trata esto del prójimo. Porque hablamos que no darás falso testimonio contra tu prójimo, pero ¿quién es el prójimo? ¿Qué es lo que es el prójimo? Miren, una cosa que no es el prójimo, y lo doy por sentado y me hago cargo, el prójimo no es aquel que cuando nos levantamos en la mañana y vamos al baño y está el espejo, ese que sale en el espejo no es el prójimo. Ese somos nosotros, ¿sí? Y vio que cuando, a pesar de que estamos con los pelos parados y estamos todo demacrado, todo mal, hinchado, no sé, pero qué bonito que lo vemos, ¿no? Siempre nos mimamos, nos hacemos algo y nos atendemos. Bueno, ese no es el prójimo es otro. Y dice Lucas 10, 25, 37, lo siguiente. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Llama la atención que un maestro de la ley le pregunte esto al Señor. Dice, él le dijo ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo podemos preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor respondiendo dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y ya tú es lo mismo. Acá vemos un relato, una historia, en lo cual entran 4 personajes, ¿sí?
principalmente. Aquel viajero que imprudentemente había bajado de Jerusalén, que estaba 800 metros arriba del nivel del mar muerto, a 400 metros abajo del nivel del mar muerto, que era Jericó, en una ruta de 30 kilómetros. En 1200 metros teníamos en 30 kilómetros casi había una depresión de 1200 metros. Era un camino sinuoso donde los ladrones eran oportunistas. Por lo que fuere, por imprudencia, por lo que fuere, por alguna necesidad que hizo el viaje, fue asaltado, fue maltratado, golpeado y dejado moribundo, casi muerto. Entonces dice el Señor, le comenta a este maestro de la ley, que pasando un sacerdote, tenía muy presente el sacerdote que si tocaba a un muerto, pensando si estaba muerto, iba a quedar inmundo, según dice la ley en Números 19:11. Nadie podía tocar bajo el régimen de la ley a un muerto, quedaba inmundo y tenía que separarse 7 días de la comunidad para purificarse. Y él, siendo un sacerdote del templo, iba a perder su trabajo, o sea, no es que lo iban a echar, ¿sí? Iba a dejar de servir en el servicio del templo. Entonces, por sobre la necesidad de esa persona que estaba ahí, decidió seguir de largo. Primó su trabajo, su servicio, que la necesidad de este moribundo. Pero dice que inmediatamente venía un levita. Los levitas eran los que estaban encargados del templo, del servicio también sacerdotal. Era la tribu elegida y dice que se acercó, pero miró medio de reojo y por temor a que esto fuera un engaño, no sea cosa que se hacía el muerto y se acercara y lo agarraran, dice que siguió. Y acá vemos que en el levita también un religioso primó su seguridad ante la necesidad de aquel que estaba tirado y golpeado, moribundo. Pero dice que venía un samaritano. Ustedes saben que los samaritanos, no sé si decir odiaban, pero tenían muy mala relación judíos con samaritanos, las tribus que se habían dividido al norte y al sur. Recuerdan el testimonio del Señor Jesús con la mujer samaritana. Tú siendo judíos vienes a pedirme a mí que soy samaritana, porque no había buena relación, no había buena relación con ellos. Sin embargo, un samaritano dice que se acercó y dio lo que los otros no dieron. ¿Qué es lo que hizo? Se acercó, lo atendió, curó sus heridas, lo subió a su montura, lo llevó a una taberna y ahí fue atendido y al mesonero le dijo, cuídame de él que cuando yo vuelva todo lo que él gaste, ponelo a mi cuenta, a mi nombre. Dice que tenía buen crédito el mesonero. Qué bueno es el testimonio, tener buen crédito. Parece que era habitué de viajar y pasar por ese lugar. Y era de confianza. Le dijo, lo que él gaste, ponelo a mi cuenta. Otra cosa, fue el único dispuesto a ayudarlo. Hablamos de religiosos y ninguno fue a ayudar a esta persona necesitada. Sin embargo, aquel que quizás no era religioso, porque había muchos hay algunos comentaristas que dicen que quizás no era samaritano de raza. Al Señor Jesús lo trataron de samaritano y que él echaba demonios porque poseía el espíritu de Belcebú. En Hechos 49, Juan creo que es. Es decir, que también a los samaritanos se lo trataba a aquellos que habían dejado de lado el servicio de adoración a Dios, ¿sí? Vaya que fuese por una o por otra cosa, fue el único que se detuvo y atendió a esta persona. Y me llama muchísimo la atención, realmente nunca lo había notado cada vez que le dio esta porción, pero ¿cuál hubiese sido el relato nuestro? Hubiese sido, ¿quién te crees que es el prójimo del que está golpeado, del que está moribundo? Esa hubiese sido nuestra pregunta lógica. ¿Quién te crees que es el prójimo o quién pensás que es el prójimo del que está golpeado? Pero ¿saben una cosa? Que el Señor Jesús cambia la pregunta y saca de eje, saca del centro al samaritano y al maestro de la ley, al escriba. Y fíjense qué curiosamente lo que pregunta el Señor Jesús. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó? Es decir, lo saca del centro para que no piense que, yo puedo decir, vos sos mi prójimo, pero cuando digo vos sos mi prójimo, me estoy poniendo yo un poco adelante, en medio, vos sos mi prójimo.
Pero ahora si yo digo, yo soy prójimo tuyo, me está queriendo decir que yo tengo que cubrir las necesidades, en este caso del moribundo. Entonces cambia la perspectiva de que yo soy el centro y me pone en perspectiva o en eje o me centra en lo que realmente es. Yo soy el prójimo de aquel que sirve. En el fondo es lo mismo, pero me saca a mí del centro. Yo soy el prójimo de aquel que sirve y eso me hace reflexionar de que yo tengo que atender a aquella persona, a mi prójimo, porque yo soy el prójimo de él, porque yo necesito cuidarlo, yo necesito atenderlo. Hermanos, y ustedes son mi prójimo, porque ustedes necesitan cubrir mis necesidades. Cuando pensamos de eso, salimos de foco nosotros y empezamos a pensar en el otro. No es quién es mi prójimo, es que yo soy prójimo de aquel que necesita. Yo debo cubrir las necesidades. Si lo llevamos a la parte espiritual cristiana, Dios nos ha dado dones. Y los dones no son para que yo pase acá adelante y me alabe. Los dones no están para que ustedes me atiendan y me sirvan. Los dones que Dios me ha dado a mí es para que esté al servicio de ustedes. Y los dones que Dios le ha dado a usted es para que esté al servicio de la comunidad, de los demás. No es para propio deleite. Los dones han sido dados y repartidos para el servicio de los demás, no para el servicio propio. Entonces esto me empieza a cambiar la perspectiva de quién es mi prójimo. Mi prójimo es aquel a quien yo tengo que atender, a quien yo tengo que servir, a quien yo tengo que estar atento en sus necesidades. Vemos tres cosas que Dios nos dice acá, que el Señor Jesús nos enseña acá. Primero, tenemos que ayudar al necesitado. En segundo lugar, tenemos que ayudar a cualquier persona que sea. Cuando el Señor Jesús estaba relatando y nombra y vino un samaritano, cualquiera que estaba escuchando el relato podría haber dicho, este se viene con lo máximo. Este realmente, el samaritano, en medio de los judíos, se la iba a echar, ¿sí? Pero sin embargo el Señor Jesús habla justamente de un samaritano que tuvo misericordia de aquel necesitado. La ayuda tiene que ser práctica y la compasión tiene que desembocar en obras. Miren, hermanos, esto no se trata de boquilla, no se trata de palabra, se trata de obra, se trata de realmente de practicidad. Aquel que necesita tenemos que estar ahí para ayudarle. No solamente estoy hablando ahora en el ámbito cristiano, estoy hablando en el ámbito del mundo también, general, porque nuestros prójimos no son solamente aquellos a quienes amamos, aquellos que son de nuestro círculo íntimo, sino que el prójimo es aquel que necesita de Dios, porque tiene una historia que escuchar como la escuchamos una vez nosotros y conocimos al Señor Jesús. Entonces nosotros somos prójimos de aquellos que necesitan escuchar la palabra. También nos vamos a Romanos 13, 8, 10 y nos va a ampliar un poco la perspectiva de quién es el prójimo. Y Romanos 3, 8 al 10 va a nombrar algo que pareciera que no tiene que ver nada con esto. Pero vamos a entender la intención del apóstol Pablo. Dice en Romanos 8 al 10 lo siguiente. Voy a empezar desde el versículo 7. Dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a dejar esta frase en una nube, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo vamos a retomar enseguida. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es un poco medio raro entender esto, lo que Pablo está queriendo decir. Pero vamos a entender que cuando empieza a hablar que tenemos que cumplir pagar con los tributos, se refería cuando un pueblo estaba cautivado por otro, tenía que pagar tributo, ¿sí? Después, cuando habla de pagar impuestos, los impuestos eran aquellos que se cobraban por servicio de aduana, de una ruta, por lo que fuera, lo que se imponía por algún servicio prestado, ¿sí? Como hoy podemos decir un impuesto, la luz, el teléfono, el gas, el agua, son impuestos.
no se regala, hay que pagarlos. Esos son impuestos, ¿correcto? Pero dice más, un poquito más profundo, no debáis nada a nadie. Y esto no habla de tributo, no habla de impuesto, habla de deudas privadas. Es decir, cuando yo le presto a mi hermano me está debiendo. Si mi hermano me presta, yo le debo a mi hermano. Son deudas privadas que no tienen nada que ver con tributo y con impuestos. Y miren lo que dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Porque estaban mal concebidos. Algunos creían que el Padre Nuestro tenía otro trasfondo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. No es así. Qué fácil sería, hermano, no me cobres porque me tenés que perdonar la deuda, ¿sí? O ir al banco y decirle, mire, Banco Galicia, perdóneme la deuda porque Dios ha perdonado su pecado. Nos mandan una carta de documento terrible, ¿sí? Habían tergiversado esta frase de perdona nuestras deudas, ¿correcto? Entonces el Señor Pablo va a tener que enseñarle, miren, háganse cargo de sus deudas privadas, ¿sí? Si no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Eso sí es una deuda. Miren, si hay una deuda que día tras día tenemos que pagar hasta que el día que muramos, va a ser el amar al prójimo. Es la única deuda que no se cancela nunca. Todos los días tenemos que amar al prójimo, todos los días. Es una deuda que no se me imputa un saldo a favor. Tenemos que amar a nuestros prójimos. Retomo la nube, lo que dije recién. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo es esto del que ama al prójimo ha cumplido la ley? Mire, tenemos que entender, como dijimos al principio, que la ley eran 10 mandamientos, los primeros 10 mandamientos, los primeros 4 se referían a nuestra relación con Dios, los 6 restantes se referían a nuestra relación con el semejante, con el prójimo. Entonces dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo es posible esto? Si la ley no es solamente la relación con el prójimo, la ley es primero la relación con Dios y segundo la relación con el prójimo, dividida en 4 y 6 mandamientos, ¿correcto? Pero hay algunas cosas que caen por obviedad. Pablo omite decir lo que es obvio. Miren, amar al prójimo como manda la Biblia o como demanda Dios de nosotros, significa primero cumplir los 4 demandas de la ley, las primeras 4 demandas. Es decir, que si yo no cumplo con las primeras 4 demandas, no puedo amar al prójimo. Si yo estoy amando al prójimo es porque entendí el mensaje de la primer parte de mi primer relación con Dios, de los primeros 4 mandamientos. Tendrás un solo Dios, no te harás imágenes, no te inclinarás hacia ella, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y respetarás el día del Señor. Cuando yo entendí esto, voy a poder amar al prójimo. Si no entendí esto, es imposible. Entonces, cuando estoy amando al prójimo, es porque entendí y estoy cumpliendo la ley. ¿Está claro? Cuando amo al prójimo, estoy cumpliendo la ley. Y hay una cosa que es muy importante. Miren, nosotros no somos dados a amar naturalmente. Acá no se trata de un amor físico. Se trata de un ejercicio de amor. Un amor que nace desde el mismo corazón de Dios. Un amor que ha sido enseñado a través de la persona del Señor Jesús en la cruz, que nos ha sido mostrado por su entrega y que hemos aprendido y que hemos recibido. Por lo tanto, amar no es algo natural para nosotros. ¿Cuándo amamos? Cuando hemos conocido el amor. ¿Cuándo amamos al prójimo? Cuando hemos recibido el amor de Dios. Y de esa forma podemos transmitir el amor que Dios nos pide que tengamos con el prójimo. Y saben que para eso hay que convertirse, así, muy sencillo. Hay que entregar el corazón a Dios porque naturalmente nosotros no somos dados a buscar a Dios. No somos dados a amar al prójimo. Solamente somos dados a ser orgullosos, a ser egocéntricos, a ser vanidosos, a creernos que el sol gira alrededor nuestro. Pero cuando la luz del Señor Jesús se acercó a nosotros, pudimos entender en la condición que nosotros estábamos, en una condición de muerte, en una condición de separación, porque nuestros pecados nos habían separado de Dios. Pero ahora como le hemos conocido a través del Señor Jesús, vamos a seguir conociendo quién es el prójimo. Voy a ir rápido porque esta mañana me demoré 2 horas y media, entonces me pidieron que se fuera más breve.
así que estoy cortando un poco el mensaje. Nuestra relación con el prójimo. Conocimos quién era el prójimo, conocimos cómo tenemos que actuar con el prójimo y ahora, ¿cuál es nuestra relación con el prójimo? Dice Efesios 4, 24, 29 y 29, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Mire, primer paso, no podemos hablar con mentira. Si vamos a trasladar y a mostrar el amor del Señor Jesús, no podemos andar con medias tintas y con mentira. No podemos andar diciendo y hablando mentiras. Santiago en el capítulo 2, 8 al 13, nos va a decir que no tenemos que hacer acepción de persona, haciendo referencia que cuando alguien entra, supongamos que hoy viene una persona muy bien vestido, con joyas de oro, perlas, y lo hacemos pasar adelante y al que estaba adelante lo mandamos para atrás. Miren, eso es hacer acepción de persona. No estamos amando a esa persona, estamos amando las riquezas de esa persona. Entonces el apóstol Santiago nos va a decir que no tenemos que hacer acepción de persona. Cuando hacemos esto, no amamos a la persona, no amamos al prójimo. ¿Por qué el apóstol estaba diciendo esto? Un poco más abajo en el relato del capítulo 2, habla de que si nosotros quebrantamos una ley, quebrantamos la ley. Si quebrantamos un mandamiento, quebrantamos la ley. Ahora, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nosotros hoy no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Aunque siempre, desde que Dios creó a la humanidad, siempre hubo gracia, siempre hubo amor de parte de Dios. Pero no estamos bajo la ley. Pero hoy en día los 10 mandamientos son tan vigentes como cuando fue dado para el pueblo hebreo. ¿Sí? Hablamos de tener un solo Dios, es tan vigente como hoy. Hablamos de que no tenemos que hacernos imágenes y postrarnos, tan vigente como hoy. No podemos tener otro Dios. No tenemos que invocar el nombre de Dios en vano. Tenemos que guardar el día del Señor, que David nos hablaba de él y realmente nos cambió la perspectiva. Miren, tenemos que honrar a padre y madre. ¿Eso hoy no se cumple? Sí, y fue dado en la ley. Tenemos que no andar en adulterio. Tenemos que no matar. Tenemos que no robar, tenemos que no dar falso testimonio, tenemos que no codiciar. Díganme alguno de ustedes qué mandamiento hoy no está vigente. Están todos vigentes. Por lo tanto, en ese momento, si quebrantaban un solo mandamiento, quebrantaban la ley. Eran desechados por Dios y la justicia de Dios le condenaba. Hoy en día, si nosotros podemos ser muy buenas personas, pero si quebrantamos algo, realmente rompemos toda la estructura de esas buenas virtudes que podemos tener. Queda por el piso. ¿Cuántas veces personas que cometen actos aberrantes y escuchan testimonios de los vecinos, pero si era tan buena persona, no mataba una mosca, y aparecen con cosas realmente terribles? O hay personas que cuando uno le predica la palabra, de corazón sincero lo dicen, y uno se da cuenta que es real. Miren, yo soy buenos vecinos, no le hago mal a nadie, pago mis impuestos, trabajo, sostengo a mi familia, amo a mi esposa, nunca la engañé, o a mi esposo, cuido de mis hijos, le doy estudio, cumplo. Miren, eso no es suficiente para entrar a la presencia de Dios. No es suficiente. Que lo que es suficiente, solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo único suficiente y ninguna otra cosa para que nos pueda hacer acepto a la presencia de Dios. No podemos odiar y pedirle a Dios que nos perdone. ¿Ustedes pueden concebir que podemos odiar a una persona y estar orando en lo secreto de nuestra casa, en la pieza, de rodillas, pidiéndole a Dios que nos perdone? ¿Es coherente esto? Si no se tiene misericordia de uno que es semejante, ¿cómo podemos pedirle misericordia a Dios? O sea, es contradictorio esto, ¿sí? Mateo 5:7 nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Querés recibir misericordia? Tenés que ser misericordioso. No hay otro camino. Dice Mateo 6:14, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No podemos acercarnos a Dios para que nos perdone cuando nosotros no perdonamos. Nos acordamos de
la parábola del rey con su siervo, en Mateo 18, no sé si se acuerdan, cuando viene el rey y quiere ponerse a cuenta con su siervo, y este siervo le debía mucho y no podía pagarle, entonces él le manda a la cárcel hasta que pueda juntar y pagarle. Entonces él, pidiéndole y suplicándole al rey, le pide, le suplica y dice que el rey, llamado a misericordia, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Y dice que él, saliendo de la presencia del rey, encontró a un consiervo que le debía mucho menos que lo que le debía él al rey. Entonces yo me lo imagino, ¿no? Agarrándolo del cuello así, y ahorcándolo y ahogándolo: pagame y no te puedo pagar. Y le puso un abogado y lo mandó a juicio y fue a la cárcel. Y enterándose el rey, lo mandó a llamar: vení para acá. ¿Cómo es posible esto, que yo te he perdonado tanto y vos a un consiervo tuyo no sos capaz de perdonarle? Por tanto, por ser siervo malo, lo mandó a la cárcel, y hasta que no se vendiese a su esposa, a sus hijos, todo, y se saldase la deuda, no iba a salir de la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros entendemos que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, que la sangre del Señor Jesús, que fue derramada en la cruz, y su muerte en la cruz fue para perdonarnos y acercarnos a la presencia de Dios, nos dio la salvación y nos da vida eterna, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestro consiervo, a nuestro prójimo? No es posible esto, es incoherencia, ¿sí? Miren, otra de las cosas que Dios nos habla, Él no dará falso testimonio. Rápidamente, hay muchísimos. Me sorprendí al estar estudiando este tema, la cantidad de veces que Dios deja sembrado en la palabra como advertencia, como cartel de pare, semáforo en rojo, permanentemente, en cuanto a este mandamiento que aparentemente parece que fuese el menos vigente o parece que fuese el que menos trascendencia tiene. Y vamos a escuchar algunos de ellos. Salmo 12, 1, 2. Se acabaron los piadosos y habla mentira cada uno con su prójimo. Dice Salmos 28, 3. Hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. ¿No le parece algo tema cotidiano esto? Hablan paz con su prójimo, pero en su corazón hay maldad. Salmo 101, 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré, dice el Señor. ¿Alguna vez ha visto alguna artimaña de alguna persona que de una forma engañosa difama a otro? Miren, cuando una persona da falso testimonio y difama a otra persona, hay algo que es muy triste. Primero, que esa persona no está presente para poder defenderse. Segundo, que el que difama en su lengua tiene a Satanás, porque él es padre de mentira, y el que difama no dice verdad. Pero tercero, no solamente que tiene a Satanás en la lengua, sino que el que escucha tiene a Satanás en el oído. Porque es tanto como el que difama como el que presta oído para escuchar eso. Pareciera que cuando alguien nos viene con un chisme, decía esta mañana, es como si nos predisponemos a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿sí? Che, ¿te enteraste? Y es como que nuestras orejas se paran. ¿Viste lo que pasó? ¿Te enteraste de esto? A veces somos dados al chimento, a todo aquello que trae falso testimonio. Proverbio 3, 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. ¿Alguna vez confió en un amigo? ¿Alguna vez una esposa confió en su esposo, o su esposo en una esposa, o su papá con su hijo con su papá, con el patrón, con el empleado, y fueron defraudados? Yo creo que si levanto la mano, creo que todos las levantamos. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿cuántas veces nosotros estuvimos en la vereda de enfrente? No me contesten. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos en la vereda enfrente, tomando esta actitud y esta postura? Proverbio 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. La lengua que nos habla Proverbios dice 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Miren, hermanos, cuando de nuestros labios salen palabras de ofensa, palabras que lastiman, palabras que hieren, palabras que destruyen, es
más terrible que cuando matan. Porque una persona que está muerta ya murió. No hay nada que podamos hacer, ya la matamos. Pero cuando nosotros lastimamos y herimos, podemos crear en las personas amargura y resentimientos de por vida. ¿Conoce alguno personas que quedaron pegados con alguna historia de hace 5, 10, 15, 20 años y no pudieron pasar de eso? Personas que fueron lastimadas y heridas, personas que fueron engañadas y traicionadas, personas que fueron acusadas sin alguna fuente verdadera. Miren, cuando lastimamos es como cuando dejamos a un animal herido, lastimado, que no se puede defender, no puede curarse a sí mismo. Es terrible lo que hacemos con nuestra lengua y no medimos las palabras. Las palabras que salen no tienen regreso. Las palabras lastiman y dañan de por vida. Proverbios 14:25, el testigo verdadero libra el alma, mas el engañoso hablará mentira. Proverbios 24:28, no seas sin causa testigo contra tu prójimo. 25:18, este es fuertísimo, muy fuerte. Martillo y cuchillo y saeta es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Es terrible cuando se habla falso testimonio contra otro. Cosa que Dios aborrece del falso testimonio. Proverbios 6, 16 al 19 nombra 6 cosas. La última dice lo siguiente: el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es medio contradictorio. Dios no lo soporta, Dios lo aborrece. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia contra el hermano. El testigo falso no quedará sin castigo, dice la palabra. Es decir, que hay una porción de parte de Dios para el testigo falso. Si no hay un quebrantamiento y un arrepentimiento delante del Señor Jesús. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Hay personas que, como dije recién, han quedado postradas anímicamente, psicológicamente, por palabras falsas que han lastimado. Y esto me pongo a pensar cuántas veces nosotros hemos usado nuestra boca y nuestros labios para lastimar a otras personas. A veces sin intención y otras veces con intenciones. Llevar una vida de santidad y de verdad hace que se hable falso testimonio. Miren, hermanos, como cristianos hay algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que comprender. No pecar por inmaduro, sino tenemos que tener que cuando nosotros intentamos vivir una vida de santidad, una vida que honre a Dios, las personas que no le conocen van a dar falso testimonio de nosotros. Falso testimonio. Le sucedió a Esteban, cuando Esteban estaba predicando y dice que no soportaba el Sanedrín en sus oídos las palabras de amor, de testimonio, de verdad, a lo cual ellos habían crucificado al Señor Jesús. ¿Qué es lo que dijeron en Hechos 6:13? Y pusieron testigo falso. ¿Escucharon? Los doctores de la ley pusieron testigo falso que decían, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley, contra el templo. Cuando demos testimonio de Dios, vamos a recibir testigos falsos. Pero, hermanos, esto es algo que tenemos que asimilar y que entender, que hemos sido también llamados a ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. No solamente que creamos, sino que padezcamos, dice Pablo en Filipenses. No crean que la vida cristiana es una vida de color de rosa, que no va a haber problema. No. Miren, los apóstoles fueron mártires. Cada uno murió perseguido de diferentes formas. La vida de cristiano es una vida fantástica, es una aventura tomada de la mano de Dios. Pero vamos a recibir falso testimonio por dar testimonio de Él. 1 Corintios 15:15, Pablo va a decir lo siguiente: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que es porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Por testificar de Dios que Cristo había resucitado, eran llamados testigos falsos. Entonces tenemos que tener presente para que cuando esta prueba venga, no nos afecte.
No nos afecte. El testificar de Dios no nos tiene que afectar cuando den falso testimonio de nosotros. Y me voy a anticipar el apóstol Pablo hablándole a la carta o a la iglesia de los filipenses, en Filipenses 4, 8, 9, si me acompañan, va a decir lo siguiente. El apóstol va a querer plasmar lo importante de una vida que se encausa en buenas cosas, en buenas costumbres, en buenos hábitos. Porque cuando nos hacemos de buenos hábitos cristianos, es difícil que nos salgamos de ahí. Miren, cuando tomamos el hábito de leer, después nos es difícil dejar de leer. Cuando nos tomamos el hábito de orar, nos sentimos que nos falta el oxígeno. Nos sentimos que salimos desprotegidos de casa en la mañana. Nos sentimos que estamos desamparados. Cuando tenemos buenos hábitos delante de la presencia de Dios, buenos hábitos, es difícil que nos salgamos de ellos. Pero cuando tenemos malos hábitos, también es difícil que nos salgamos de ellos. Entonces Pablo le va a hablar a los filipenses y le va a decir lo siguiente. 4, 8 al 9. Dicen, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis de mí y visteis en mí, esto es hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, todo lo verdadero, vivimos en un mundo de mentira, de falacia, de engaño, de falsedades. Uno debe fijar sus cosas en cosas que sean verdaderas. Rápidamente, todo lo honesto, todo lo probo. Estoy confiado porque este juicio que está llevando este juez es un juez probo. Probo nos habla de una persona que es realmente honorable, seria, verdadera, ¿sí? Todo lo honesto, todo lo probo, todo lo recto, todo lo honrado, todo lo decoroso, todo lo respetable. Esas cosas tenemos que pensar. Esos hábitos son los que tenemos que cultivar en nuestra vida cristiana. Lo que está revestido de la dignidad de la santidad. Lo que está revestido de la dignidad de la santidad. Debemos vivir vidas de santidad, no santurrones. Santurrones, ¿sabe cuándo somos santurrones? Cuando llegamos acá y oramos y cambiamos la voz en la oración. Santurrones son cuando venimos acá y nos mostramos con una falacia, una falsa careta de cristianos. Y cuando llegamos a nuestra casa maltratamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, insultamos, nuestro carácter cambia. Acá somos Señor Sonrisa y en la casa somos un diablo. Y en la calle, si no saben que son cristianos y nos ven, nadie se entera. Nuestro vocabulario cambia. Miren, la vida cristiana no se vive acá adentro. Acá venimos a alabar y a aprender. La vida cristiana se vive afuera de las puertas, donde nadie nos ve. Dice Dios que Él va a honrar ¿a quién? ¿A los que lo maldicen? ¿A los que andan en mentira? ¿Los que hablan falsedades? No, dice que en Samuel, Él va a honrar a aquellos que le honren. Miren, no solamente que Dios nos corona, dice el salmista en 103, de favores y de misericordia, sino que encima nos da el honor de honrarnos. Mire, ¿usted se siente digno de ser honrado? Seamos sinceros, ¿se siente digno de ser honrado? Bueno, Dios le honra si usted anda en caminos de santidad, donde cuando nadie le ve, su vida realmente es cierta, es verdadera, es cristiana. Donde aquel que le ve que no conoce al Señor ve algo diferente. ¿Vieron cuando Moisés bajó de traer las tablas del monte y el rostro le resplandecía y él no se daba cuenta? Miren, nosotros tenemos que ser igual, quizás no darnos cuenta, pero aquellos que se acercan a nosotros tienen que ver algo diferente, dado porque queremos honrar a Dios. Todo lo justo, el que da a Dios y a los hombres lo que es debido. Iba a decir un chiste, pero me voy a quedar callado. Todo lo puro, lo que está moralmente incontaminado. Sus pensamientos son tan puros que puede resistir el escrutinio de Dios. Es decir, cuando podamos resistir que Dios nos vea y que pasemos la prueba del escrutinio de Dios,
es porque estamos puros, no estamos contaminados, no estamos contaminados. Hay que resistir la mirada de Dios. Nosotros tenemos y sabemos cuándo. Dice, todo lo amable, amable, digno de ser amado. Hay algunos que tienen la mente tan cargada de castigo y de venganza, que lo único que hacen es poner temor en el corazón de las personas. Debemos concentrarnos en amar, debemos concentrarnos en ser personas simpáticas. No se trata de esto de andar riéndonos a cada rato. Mire, la simpatía no pasa por reírse. La simpatía pasa por ser amable, por ser una persona agradable, por ser una persona que contagia vida. ¿Han visto alguna vez alguna persona que no las conocen, pero tienen un carisma que da gusto estar con ella? Como hay otros que da gusto de darse la media vuelta e irse, ¿sí? Que nos atraiga su carácter. Hay cristianos que realmente nos encanta estar al lado de ellos. Nos encanta verle el rostro, verle la cara. Son columnas en nuestras vidas. Y no depende de la edad, hermanos, ¿no? No depende de la edad. Son columnas en nuestra vida por su actitud ante la vida, delante de la presencia de Dios. Debemos ser personas tolerantes, con comprensión, amables para los demás. Basta verlos para quererlos. De buen nombre, de buena reputación, de buena fama, bien hablados, lo que es apto para que Dios lo oiga. Miren, debemos ser personas que cuando hablamos y actuamos, tiene que ser apto para que Dios nos oiga. Cuando nos vamos acobachados a un rinconcito para decir cosas que no está bien, no está bien. Digno de alabanza, a ser aprobado por los hermanos, pero principalmente ser aprobado por Dios. Miren, quiero ir terminando. El Señor Jesús, cuando fue llevado al Sanedrín para buscar ocasión contra él, porque no podían tener ocasión, dice que fueron llamados testigos falsos, que lograron encontrar a dos que hablaban falsamente, que habían escuchado decir al Señor Jesús que este templo lo iba a derrumbar y en 3 días lo iba a levantar. Pero él se refería a su cuerpo, que iba a ser molido en la cruz, iba a ser levantado. Y el Señor Jesús no fue llevado a la cruz por un falso testimonio. Si no, sería qué pena, ¿no? Toda esta historia de que el Señor Jesús fue llevado a la cruz y murió por nosotros por un falso testimonio. Miren, tenemos buenos testimonios. No todo termina en falso testimonio. Tenemos muy buenos testimonios que nos hablan hoy. Juan el Bautista, en Juan 6:7, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Miren, hay uno que vino por testimonio de la luz. Dice que Dios es luz y el que anda con Dios anda en luz. Bueno, el Señor Jesús vino a mostrar la luz verdadera. Y Juan el Bautista daba testimonio de este que vino a mostrar la luz. Este que vino a mostrar la luz que nos resplandeció porque andábamos en oscuridad. Por haber pecado fuimos separados de la presencia de Dios. Fuimos puestos aparte, fuimos dictados sentencia para muerte, porque el pecado trae la muerte. Pero en el Señor Jesús tenemos regalo de vida. En su sangre derramada tenemos vida, porque Él vino a darnos la vida, que es la vida de Dios. Jesús mismo da testimonio de Él mismo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Miren, ¿qué persona podía venir y dar vista a los ciegos, hacer caminar paralíticos, resucitar muertos? Las obras del Señor Jesús daban testimonio de que era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesús. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús. Y la obra del Espíritu Santo hoy en la tierra, aparte de convencer de pecado, justicia y juicio, una de las funciones del Espíritu Santo es enaltecer a la persona del Señor Jesús. Esa es la función. Miren, la función del Espíritu Santo es tratar de estar, no voy a decir oculto, pero estar a un costado. Él no se alaba a sí mismo. El Espíritu Santo alaba a la persona del Señor Jesús.
y ya hace convencer a la persona de pecado. Y hoy nosotros damos testimonio de que la luz vino a nuestras vidas, de que el Señor Jesús hizo efectiva su muerte y su sangre en la cruz para amarme a mí. Y aquellos que le hemos recibido al Señor Jesús, podemos dar testimonio. Y hoy damos testimonio del Señor Jesús. Hoy damos testimonio de la luz. Hoy damos testimonio de la vida. Miren, el Génesis da testimonio del Señor Jesús. El Éxodo da testimonio del Señor Jesús. Vamos a los Salmos y da testimonio. Los profetas dan testimonio del Señor Jesús. La naturaleza, la creación da testimonio de Dios. Y hoy, en esta noche, estamos dando testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Los apóstoles daban testimonio en el libro de los Hechos cuando pronunciaban la resurrección del Señor Jesús. Es decir, que no todo queda en los malos testimonios, no todo queda en la amargura, en la tristeza. Tenemos ejemplo de buen testimonio. Y ese buen testimonio que descendió una vez del cielo, pudiendo estar disfrutando de la gloria en ese momento, dejó su gloria para venir a morir por nosotros y para entregar su vida en la cruz. Y hoy Dios nos está dando una invitación. La invitación, ¿sabe cuál es? Aquella que dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice el Padre del Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y la invitación que en esta noche tenemos para usted, si nos visita y comparte con nosotros en esta noche la palabra, es que Dios le está invitando a que crea en el testimonio del Señor Jesús, al que Él vino a revelar a Dios en la cruz. Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Esa es la invitación sencilla de que Dios nos da la salvación a través de la muerte del Señor Jesús y a través de la sangre derramada. Y esto nos hace cambiar de actitud, nos hace cambiar de norte, nos hace cambiar y nos pone en otro lugar, nos da un sentido en nuestra vida. El entender que este mandamiento, que pareciera que no está vigente, sigue más vigente que nunca, más aún si no lo tenemos en el corazón. Y Dios nos invita en esta noche, no solamente a cambiar radicalmente nuestras posturas de dar mal testimonio, falso testimonio, palabras que lastiman, palabras que engañan, palabras que destruyen, sino que nos invita a que veamos la luz en el Señor Jesús y que Él creó el puente que nos acerca al Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Y si hay alguna persona que tiene duda y quiere compartir con nosotros, gustosamente lo vamos a hacer.